Íbamos a tener y se hizo un huequito en su agenda, ¿no es cierto?, que está muy copada porque el domingo son las elecciones, pero ya está lista y dispuesta para conversar con la voz de los que sobran, Lorena Fríes, abogada de derechos humanos y vocera de la candidatura de Gabriel Boric, para tocar en profundidad algunos de los temas de su programa. Bienvenida, Lorena, a la voz de los que sobran. Muchas gracias. Hola Ale, perdona si ya me salieron a trolear más o menos en Twitter porque supuestamente yo no quería venir, pero no, ¿Cómo tiene que ver con que no? estamos haciendo Sí. campaña, Full, vamos pues. a terminar, no sé dónde. Sí, pues, Sí, pues, si no queda nada para la elección, así que no importa, nada, pero lo nada. importante, Lorena, te agradecemos un montón haberte hecho un espacio para poder conversar sobre algunos temas en profundidad, porque aquí ya más que los debates, los dimes y diretes, lo que queremos conocer es de verdad el programa de Gabriel para este domingo, para quienes todavía no están tan decididos quizás, y también para poder tocar temas que son tan importantes, ¿no? Como la infancia, el Sistema Nacional de Cuidados. Me gustaría que partiéramos por ese tema, Lorena, cómo se ha visto en este programa que ya presentó el comando de Gabriel Boric, que fue hecho además de manera muy colectiva, me imagino, ¿verdad? Y que presentaron el viernes pasado. Bueno, te cuento, ha sido efectivamente un proceso súper participativo, más de 400 personas en las distintas comunidades, territorios de organizaciones sociales levantando sus propuestas y por lo tanto eso hizo que lo presentáramos ahora recién, porque estábamos tratando, digamos, de recoger todo lo que aparecía y todo lo que salía en términos de propuesta y que sabemos que desde las organizaciones sociales han venido levantándolas hace mucho tiempo. Quizás para darle un marco al programa, yo creo que es bien importante señalar que hay tres perspectivas que son transversales a todo el programa. La primera de ellas tiene que ver con la descentralización, asumiendo, digamos, la falta de equidad territorial que hay, que no es lo mismo acceder a la salud, a la educación, la protección de la infancia, etcétera, en algunas de las regiones del país que hacerlo en Santiago. Luego una perspectiva feminista que también atraviesa todo el programa y donde los movimientos feministas, las organizaciones y militantes feministas del Frente Amplio han sido inclaudicables, digamos, para que estos temas estén allí. Y luego la perspectiva ecológica en el sentido de hacernos cargo de los desafíos del futuro. Así como la crisis global de los cuidados, también tenemos que hacernos cargo de la crisis climática, donde Chile es uno de los países más afectados y por lo tanto todo lo que tenga que ver con transformación productiva, pero también con salir de la pandemia para adelante y no repitiendo las fórmulas tradicionales que no nos van a servir de mucho, significa una inversión fuerte, ¿no es cierto?, en economías verdes. Entonces, desde esa lógica, con toda esta gente que ha participado en el programa y teniendo como base el programa de la Bea Sánchez, ¿no es cierto?, del 2017, Que le fue tan se bien además, ¿no? reactualizó. Claro, Tipo, claro, había que aprovechar ese efectivamente, y insumo. además y además que anticipaba cuestiones que hoy Sí. día son más transversales. Hoy día hay mucho más acuerdo en que hay que hacer reforma tributaria, en que hay que avanzar en derechos sociales, en que no más a la AFP, que la salud tiene que ser un derecho universal. Bueno, eso hoy día, ¿no es cierto?, ya convoca a mucha más gente de la que convocó en el 2017. Bueno, y en ese marco, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Cuidados, que yo creo que es uno de los grandes temas para avanzar efectivamente hacia un desarrollo sostenible. Porque si pensamos que la vida productiva finalmente se sostiene en el trabajo que hacen mayoritariamente, que hacemos mayoritariamente las mujeres, en términos de crianza y de cuidado de personas, ya sea niños, niñas y adolescentes, ya sea personas con discapacidad, ya sea adultos mayores dependientes o independientes, la verdad es que ahí hay un tiempo que limita las posibilidades de las mujeres también y que creemos que de todas maneras tiene que apuntar a redistribuirse entre la sociedad, el Estado y los hogares. Y en ese sentido el Sistema Nacional de Cuidado es integral,
¿no? Es un sistema complejo, pero que va a partir, uno, de reconocer el trabajo que realizan las cuidadoras, digamos, las mujeres en general, lo va a reconocer económicamente, pero también con acceso a servicios, por ejemplo, salud mental, pensando en aquellas cuidadoras que pierden a la persona que han tenido bajo cuidado y entonces hay que apuntalar, ¿no es cierto?, esa recuperación de esas mujeres en salud mental, pensando también en darles una credencial que les permita acceso más rápido a los servicios, transporte, salud, digamos, etcétera, pero también activando lo que ya existe y que yo creo que eso es súper potente en este programa, que es recoger el trabajo histórico que hacen las comunidades, las redes comunitarias en materia de cuidado y darle a eso también un valor como la forma de tejer esta red de cuidados, ¿no es cierto?, que se va a abocar a los distintos actores y que finalmente entra al Estado de la cara del sistema de salud y la atención en los niveles primarios. No, el sistema de cuidado universal, ¿no es cierto?, es una demanda histórica del movimiento feminista, ¿verdad? Y es súper interesante que lo recoge tanto el programa de Daniel Jadwe como el programa de Gabriel Boric, porque son programas que están pensados con una perspectiva de género, con grandes mujeres feministas, como es tu caso, ¿verdad, Lorena? Que llevan años poniendo estos temas en el tapete, que por fin se nos escuche, es realmente muy esperanzador. Como ayer Camila Vallejo nos explicaba que incluso podría llegar a generar 600.000 empleos el sistema universal de cuidados. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo está enfocado, digamos? ¿También podrían llegar a tener un sueldo las cuidadoras o los cuidadores? Y ojalá fuera, ¿no es cierto esto?, con responsabilidad de todas y todos. Por eso, ¿podrían llegar a tener un sueldo? Pero por otra vía, el tema del sueldo tiene que ver obviamente con el reconocimiento del trabajo de las mujeres, por ejemplo, para efectos de la pensión universal, ¿no es cierto? Donde nosotros estamos pensando efectivamente aportar en términos de un porcentaje de la cotización como apoyo para que no existan lagunas y que nadie esté bajo esta pensión única universal. Por supuesto que hay niveles de remuneración, lo único que digo, y seguramente la Camila también lo debe haber dicho, que no se trata de remunerar a las mujeres por el cuidado, porque eso lo que hace es reproducir el rol que realizan las mujeres. Entonces, lo que se trata más bien es de reconocer, valorarlo, efectivamente dar apoyos, pero que eso se traduzca en transferir esta carga, ¿no es cierto?, que tenemos las mujeres a los distintos dispositivos comunitarios, especializados, etcétera, para que nos convirtamos en realidad en un Estado cuidador que ponga al centro la sostenibilidad de la vida. Ya, qué interesante. Como el Estado es el cuidador, perfectamente. ¿Cómo vamos a convivir con el Sename, digamos, ya que estamos hablando de infancia, ¿verdad? Es una de las instituciones que sabemos que nos ha traído más dolor como país, ¿verdad? No hemos logrado hacernos cargo de niños, niñas y adolescentes de una buena manera. Lamentablemente lo vemos habitualmente a través de casos, por ejemplo, como el de Ámbar Cornejo, ¿verdad? Y cómo las OCAs no son lo mejor, ¿no es cierto?, en estos momentos, o como están planteadas, para cuidar a niños, niñas y adolescentes que por alguna razón no tienen una familia que los contenga de buena manera. ¿Han pensado también cómo modificar este sistema? Sí, mira, y para hacer el enganche con la infancia, uno de los puntos claves del sistema de cuidado es la ampliación del Chile Crece Contigo en relación a los niños, niñas y adolescentes. Hasta ahora cubre hasta los 9 años, nosotros estamos pensando en hacerlo hasta los 14 años. Creemos que es uno de los programas que uno puede rescatar, ampliar y fortalecer, porque ahí hay un germen de esta idea del Estado cuidador, que por lo tanto, digamos, es potente
transparente respecto de su proyección para niños, niñas y adolescentes. Y tú tenés razón, Ale, yo creo que Chile todavía, los chilenos y chilenas, este es un estado además, una sociedad súper castigadora con los niños, niñas y adolescentes, sea en el plano que Es sea. cierto, ¿ah? Y yo creo que esta mirada como primero adultocéntrica y segundo esta mirada tutelar sobre los niños, como que los niños nunca son hasta que son adultos. ¿Me entiendes? Claro, Entonces, claro. son como siempre personas menores, la claro. pequeña promesa, exacto, la pequeña promesa que después se realiza y se desarrolla cuando es adulto. Y esa mirada no es compatible con los derechos de las infancias y de los niños. Entonces, queremos articular todo un programa sobre infancias y niñas que esté basado, obviamente, en la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y que ponga por delante dos principios que son claves, que son el principio de interés superior del niño y el de el desarrollo progresivo, la autonomía progresiva de niños y niñas. Perfecto. Y entonces, un primer pilar que es clave, sobre todo si tú estás haciendo un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, es la participación. Generalmente no se otorgan, no se brindan ni se consideran espacios de participación para niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, la idea, por ejemplo, de presentar un proyecto de ley para la promoción de la participación de niños, niñas y adolescentes y niñas con la participación de estos niños y de la infancia en ese proyecto de ley, para que haya posibilidades, ¿no es cierto?, de recoger lo que ellos piensan en todos los ámbitos, social, cultural y político, nos parece que es central. Pero también, por ejemplo, que estos niños, niñas y adolescentes puedan votar para el plebiscito y adelantar incluso más adelante una ley que permita votar desde los 16 años en adelante. Tiene que ver con esta idea del desarrollo progresivo de los niños, niñas y adolescentes. Ahí me parece que hay un paso central que cambia la lógica en términos de poner a los niños como sujetos titulares de derechos, de todos sus derechos, y entrando por el principal, que es el derecho a voz y a participar en las definiciones de política pública que hace el Estado. Eso, digamos, como entrada. Por cierto que tenemos medidas que tienen que ver con los derechos de la niñez y que fundamentalmente implican prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas, niños, niñas y adolescentes a través de la presentación de una ley de prevención integral de la violencia que comprenda también la prevención de la violencia online, que hoy día es muy fuerte. Claro. Y también, digamos, el acompañamiento a los que cuidan. Cuidemos a los que cuidan. Muy y en bueno ese eso. sentido, ahí voy al tema del Sename, porque lo que hemos visto también muchas veces es que son funcionarios del Sename, ¿no es cierto?, los que atentan contra los propios niños. Hay que cambiar ese enfoque, hay que cuidar a los que cuidan, establecer un mejor vínculo, un vínculo obviamente claro, muchas veces son trabajadores mal pagados, sobreexigidos. Totalmente. Claro, de todas maneras. Lorena, y por lo tanto mejorar esas condiciones. Sí. Queremos compartir contigo algo que sucedió de último minuto y que tiene que ver con el tema que estamos conversando. Fíjate que ayer también lo conversamos con Camila Vallejo, mostramos a la mamá de este joven mapuche, Machi, desaparecido, ¿verdad? Y lo encontraron. Entonces vamos a ver, yo tampoco lo he visto igual que tú, estamos en las mismas condiciones los tres. Vamos a ver lo que acaba de decir la fiscalía, porque el joven fue encontrado, entiendo, en Constitución, específicamente en la región del Maule. Vamos a escuchar entonces la fiscalía lo que relata y lo importante es que lo encontraron. Así que escuchemos lo que dice. Sí. A contar del día sábado pasado, se iniciaron las diligencias de investigación correspondientes para dar con el paradero de un adolescente de 16 años que había desaparecido desde la comuna de Nueva Imperial. El día de hoy, en horas de la mañana, personal de la Policía de Investigaciones logró dar con el paradero de este adolescente en la comuna de Constitución, en la región del Maule, y se está investigando
los eventuales delitos que se puedan configurar con el hecho de que él haya abandonado el hogar y las circunstancias en las que se produjo este abandono. Lo que podemos afirmar es que las diferentes hipótesis de investigación que se comenzaron a desarrollar a contar del día sábado, podemos descartar la sustracción o el secuestro del adolescente y la configuración de otros delitos en materia de las diligencias que se están desarrollando en estos momentos a cargo de la fiscal jefe de Nueva Imperial. A contar del día Ahí está el fiscal regional Roberto Garrido, quien confirma que lo encontraron y que habría sido un abandono del hogar. Él sabría... Pero qué bueno que lo hayan encontrado. Lo importante es que está bien, ¿no? Como un alivio. Eso es. Exacto. Sí, las circunstancias en que él haya decidido. Pero fue muy duro ver el video de la madre desesperada, queriendo saber dónde estaba su hijo. Entonces hay una profunda felicidad de saber que lo hayan encontrado. Maravilloso. Muy bien. Lorena, muchas gracias por venir y muchas gracias por dar una tan detallada explicación de la propuesta del programa. Quería devolver al punto, algo que comentaste con que yo estoy súper de acuerdo, que hay un problema con la idea de pagar el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, porque eso conlleva al riesgo de ir efectivamente consolidando la división de trabajo en términos de género. Porque si se pagan las mujeres para hacer trabajo doméstico, entonces las mujeres hacen más trabajo doméstico. Y cuando la política pública debe estar enfocada en no solamente reconocer, sino otras cosas para hacer que la gente pueda compartir los trabajos domésticos. Pero en ese sentido, súper conocido la estructura de los 3 R's, ¿no? Eso que habla el PNUD, la economista feminista Diane Nelson, que habla de reconocer, que es lo que mencionaste, pero que incluye reconocer en términos de recursos económicos, y dijiste también en derechos, acceso a la salud mental, pero también hay reducir, o sea, hay que reducir la carga de trabajo doméstico y también de redistribuir, que es donde los hombres tenemos que tener más responsabilidad. Entonces, entendí la propuesta en términos del primer R, reconocer, que es dar algo de más ayudas económicas en pensiones y en otras cosas para las mujeres que hacen esos trabajos y también ayudarles con cosas como salud mental. Pero ¿dónde está la propuesta de reducir y redistribuir? Bueno, ahí en reducir entran otros factores. Un sistema nacional de cuidados no solo toca el factor cuidado, sino que también, por ejemplo, el tema laboral. La posibilidad de bajar a 40 horas, por ejemplo, efectivamente da más tiempo. La posibilidad de establecer normas en el ámbito laboral para el postnatal, que sean para hombres y para mujeres, el acceso a la cuna, todo aquello que desgenerice, ¿no es cierto?, en el ámbito laboral, lo que realizan las mujeres en el ámbito no remunerado, contribuye a liberar tiempo. Y al liberar tiempo, efectivamente, tú descargas a las mujeres ahora y a la vez puedes producir el cambio, digamos, hasta asumir, para que los hombres asuman más obligaciones. Pero esto no puede quedar como una redistribución dentro del hogar, ¿no? Sino que también es una función social, donde las redes comunitarias, donde el Estado tienen un rol que cumplir. Si creemos que a la base, digamos, de la vida humana, lo que está es justamente las tareas de cuidado que han sido históricamente tan invisibilizadas. Claro. Pasemos al tema de la cultura, ¿les parece? No queremos que nos pase lo que pasó con la Camila ayer, Vallejo. Nos pusimos a hablar y después como que no avanzamos hacia el tema de la cultura, que es tan importante, los trabajadores y las trabajadoras del ámbito cultural. La cultura es amplia, ¿no? No estamos hablando solo de artistas, estamos hablando de una amplia gama de trabajadores y trabajadoras, técnicos también, mucha gente que trabaja en torno a la cultura y el patrimonio, se han visto de los más perjudicados con la pandemia. ¿Hay algún plan especial? Siempre, además, o sea, esto es histórico, que es como que tú dices que quieres ser artista en tu familia y todo, pero es que no, que se va a morir de hambre, es como... Entonces, ¿hay algún plan especial para el mundo de la cultura? Sí, estamos pensando, y en el programa sí se establece,
por una parte, establecer un estatuto de protección de los trabajadores justamente por la constatación de lo que ha sucedido en la pandemia, que signifique apoyos y ayudas, pero también protección legal. Sabemos, digamos, que no es tan fácil llegar y encasillar al mundo de la cultura en el típico estatuto laboral, y por lo tanto este es un estatuto laboral específico para ellos, y que contiene también un plan de emergencia para ver cómo se aborda las situaciones que se produjeron producto, digamos, de la falta de, no sé ya cómo llamarle, pero la falta de atención, por decirlo más elegantemente, de este gobierno respecto de algo que nos acompañó durante todo este tiempo. O sea, el encierro sin cultura, sin la autogeneración, la autoproducción, digamos, de numerosos espacios en online, etcétera, habría sido un deterioro de la salud mental mayor del que yo creo que ya tenemos todos y todas. Totalmente. Pero sí hay un tema así, pero también hay una lógica detrás, y creo que es bueno ponerla, de sacarnos de la idea de que la cultura es el fomento y el acceso a la cultura, y ponerlo más bien en términos de una democracia cultural que pone su eje en la participación y en la idea de que la cultura es producto de la interacción de quienes vivimos en los territorios de las maneras más diversas. A mí me parece que este aspecto, digamos, que ponemos en el programa, que tiene que ver con la creación de puntos de cultura, como espacios de cultura viva en los territorios, donde el Estado promueve y empodera a las comunidades ampliamente en todas sus expresiones, en una relación horizontal, porque entendemos que la cultura es parte de lo que vivimos cotidianamente. Me parece que es cambiar el foco de la cultura, ponerlo en términos descentralizados en los distintos espacios, territorios y comunidades. Sí, de todas maneras, ese es un enfoque que necesitamos, ¿no? Y tiene que ver con el programa de Gabriel, que habla mucho de descentralización. Y ahora, claro, acá en Santiago uno encuentra obras de teatro, ¿no es cierto? Tiene la posibilidad de ir a museos. Eso debería ser muchísimo más extendido en todo el país, y también quizás no menospreciarlo dentro de la educación, ¿no? Como que también yo entiendo que las ciencias son importantes, evidentemente, pero las humanidades también y el arte también tienen un espacio muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Y ahí efectivamente estamos considerando tanto un plan nacional de artes y de educación, como también un plan nacional respecto del patrimonio, que salgamos también de esta lógica patrimonial monumentalista, belicista, machista finalmente, y entendamos el patrimonio también como no solo algo que se hace desde el centro, ¿no es cierto?, sino que más bien desde las regiones donde las comunidades vivas también van recogiendo lo que son sus propios patrimonios. Y ojo, que en el trabajo, digamos, que gubernamental de Piñera, el supuesto avance en términos patrimoniales dejó afuera, por ejemplo, a las comunidades indígenas, y en ese sentido estamos planteando también que una ley sobre patrimonio, de preservación y promoción del patrimonio, tiene que consultar a las distintas culturas y comunidades que viven en nuestro país. Muy bien. Pasemos al tema ley de medios. Sí, claro, porque ha sido interesante escucharte a ti, Lorena, con esa propuesta en términos de infancia, porque tuvimos ayer a la Camila Vallejo, que nos presentó una propuesta, y evidentemente hay una orientación similar de lineamiento feminista, de un reconocimiento, redistribución y reducción de trabajo doméstico. Entonces se entiende que puede haber más detalles en una parte y más detalles en otra parte en las dos propuestas, pero son propuestas que están convergentes, son parte de la misma discusión que se puede hacer con altura de mira. Ahora, en el tema de la ley de medios, lamentablemente ha sido muy difícil discutir con altura de mira. Es que yo vi el debate en la red y vi a Gabriel Boric decir, ojo que tengo una discrepancia porque yo no creo que los políticos deban intervenir.
Daniel Hadwe dijo, pero yo tampoco creo eso, y se logró en ese debate un consenso, una comprensión que la idea es tener un Consejo Nacional de Televisión no coteado por el sistema binominal, de empezar a regular los medios de otra manera para asegurar condiciones de pluralismo, y a pesar de eso, en el debate siguiente, para ponerlo en buen chileno, se chacreó todo, y ahí como con un ataque súper fuerte de los medios empresariales en contra de Daniel Hadwe, y no hubo de parte de Gabriel Boric una solidaridad, un tratar de debatir con altura de mira, de tratar de decir, no, acá tenemos propuestas que empiezan desde la misma base. Se mantiene esa idea de que lo hizo el George Jackson, diciendo que... avalando lo que dijo Daniel Matamala, que la propuesta de Hadwe es lo mismo que Juan Sutil, tratando de intervenir los medios. Entonces quería entender si hay realmente una diferencia profunda en las propuestas acerca de ley de medios, o si estamos hablando de una mala comunicación nomás. Yo creo que hay, a ver, en general ha costado establecer diferencias en los programas. Hay específicas y muy técnicas, pero como tú dices, se trata de un programa de transformaciones para Chile, y en esa carretera de transformaciones efectivamente nos encontramos con cuáles son los temas que hay que abordar para hacer verdaderas transformaciones, y dentro de eso obviamente hay matices en torno a seguramente a cómo y cuánto vamos a financiar, cuánto cuesta un programa así. Yo creo que ahí empezamos con más diferencias que las que se han ido convergiendo en el tiempo. El Frente Amplio empezamos con un 8,5 de puntos del PIB, mientras Daniel empezó con 10, y ahora estamos todos entre 8,5 y 9. ¿No? Por lo tanto, yo creo que han habido acercamientos. Respecto de la ley de medios, yo creo que sí puede haber una diferencia, pero que no es necesariamente en los términos que lo pone Sutil y lo pone la derecha, que trata de, evidentemente, digamos, satanizar todo lo que se dice, y obviamente satanizar a Daniel, haciendo una pelea casi como binominal, como si no existiéramos como candidatura. Y efectivamente, digamos, eso tendrá que ver con la estrategia que puede tener la derecha, digamos, pero que no viene al caso en términos de apruebo dignidad. Yo creo que la diferencia estaba en el programa, en que uno de los ejemplos que se tomaban era, por ejemplo, la forma de regular medios que tenía Ecuador. Y efectivamente Ecuador había sido llamado la atención varias veces por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en términos de que había una politización del organismo regulador. Y frente a eso, lo que nosotros señalamos es que nosotros estábamos por superar la institucionalidad del Consejo Nacional de Televisión, que tiene pocas atribuciones, que está binominalizado, que solo refiere a la televisión y no incluye otras plataformas y formas de comunicación, y hacerlo con un consejo de regulación y una defensoría de las audiencias, pero manteniendo, digamos, una absoluta autonomía de los gobiernos. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que haya un control sobre medios, ya sea por parte del Estado, ya sea el control que se produce por la concentración de medios, ¿no es cierto? Y finalmente los intereses preponderantes que están presentes en los medios, por ejemplo, hoy día. Esa es, yo creo que la gran salvedad. Nosotros queremos más medios, supongo, y así lo creo que habérselo escuchado a la Camila cuando nos tocó debatir, que también se busca más medios, y nosotros queremos poner un énfasis en esa autonomía e independencia que es necesaria para garantizar el derecho a la comunicación y el derecho a la información, y hacerlo también de manera descentralizada para que no, para distintas regiones, no sé, en Arica, en Antofagasta, no tengan que ver los problemas que tenemos en Santiago, que realmente no son de importancia para toda la comunidad nacional. Claro, porque a mí lo que me dio pena de esto, voy a ser súper honesta contigo, Lorena, es que el debate se desvirtuó y no terminamos conversando sobre el derecho a la comunicación, el derecho a la información, que son derechos que en Chile también la Corte Interamericana ha dicho
que tampoco se cumplen. Totalmente. Porque no hay pluralidad de medios. O sea, a diferencia de lo que pasa en Ecuador, es el otro extremo acá. El libre mercado, ¿verdad? Dejémoslo en manos de quien sea y termina siendo entonces la prensa solo del empresariado. Eso es. Porque tampoco es del Estado, es del empresariado, que es más o igualmente nefasto, digamos, ¿no? Y los medios independientes tenemos muchos problemas para sobrevivir, siendo que el Estado invierte una gran cantidad de dinero en campañas publicitarias que podrían ayudar, por ejemplo, a medios comunitarios, como lo que tú estás nombrando, ¿verdad? O a medios independientes. Que han tenido además tanto problema. Eso. Que han tenido además, o sea, pensemos en las radios comunitarios, los tremendos obstáculos que tienen para efectivamente, digamos, acceder al rol que deben cumplir. Entonces, yo creo que, mira, si a mí me ponen a escudriñar diferencias, las voy a encontrar, evidentemente, si no, no tendríamos 2 programas, no estaríamos en 2 coaliciones. Claro. Creo que para nosotros el factor sociedad civil, comunidad organizada, es fundamental. Esto no se juega en términos de Estado-mercado, se juega en términos de Estado, sociedad civil, comunidades organizadas y eventualmente mercado también. Y ponemos énfasis en eso, en ese espacio, porque sabemos también que un Estado, lo ha sido en Chile, un Estado puede ser maltratador y un Estado también tiene el poder suficiente para controlar. Queremos resguardarnos de ese poder. Tenemos que ahí tener un equilibrio, ¿no? Que es súper importante y complejo, pero creo que queda todavía tiempo, ¿no es cierto?, para que vayamos dando este debate de una manera más profunda, que es muy importante, al menos desde aquí, desde las comunicaciones. Llevamos años, algunos colegas, el Colegio de Periodistas, tratando de que este sea un debate profundo y creo que estamos en un súper buen momento porque la sociedad está entendiendo lo importante de la prensa libre. Uh-huh. Y eso yo siento desde el estallido que ha crecido muchísimo. O sea, nosotros tenemos una comunidad, Lorena, que pone plata, porque entienden la importancia de una prensa libre, aunque sea lucas, 2 lucas, pero entienden la importancia. Y eso nosotros lo agradecemos profundamente y creo que ahí había un cambio, un switch que a la comunidad, a los chilenos, las chilenas, a las personas que habitan este territorio, le están entendiendo cuál es la importancia de una prensa libre, están entendiendo a leer también, a ver los distintos medios de comunicación y entendiendo que tenemos que tener una posición también, ¿no? Y cuestionar la voz monopólica de los medios empresariales. Con mucho pensamiento crítico detrás. Y además crear un sistema público de medios con plataformas públicas que articulen todas las formas de comunicación, ¿no es cierto?, que a mí me parece que es importante, lo que no significa control del Estado sobre, sino que más bien abrir las comunicaciones, digamos, a que es un derecho y un patrimonio de los y las ciudadanas. Entonces, mira, yo creo que estas diferencias que son necesarias de hacer en un proceso de campaña, una vez se termine con las primarias este 18 de julio, que aprovecho a invitar a votar a todas, todos y todes, efectivamente van a tener que entrar en una conversación conjunta para adelante. Exacto. Pero es necesario también mostrar diferencias, aunque a veces sean rudas, no ha sido nuestra tónica en la campaña y esperamos que no sigan siéndolo, justamente para efectivamente que la gente pueda informarse respecto de qué es lo que propone uno y otro candidato, cuáles son las formas incluso de proponerlo y qué le está ofreciendo al país en términos de liderazgo. Yo creo que esa ha sido nuestra tónica, nos hemos tratado de mantener en eso, en un fair play, porque entendemos que por sobre todo hay que cuidar la alianza que estamos haciendo, que hemos construido de Apruebo Dignidad, que va a ser el motor de las transformaciones en el futuro.
Quiero ofrecerte, Lorena, a la red de periodistas feministas. Tenemos un documento sobre el derecho a la comunicación que esperamos hacerle llegar a ambos candidatos y en realidad a todo el apruebo dignidad, porque es muy interesante y ahí está nuestra lucha de años que plasmamos en ese documento en la red de periodistas feministas a la que pertenezco y me siento muy orgullosa porque han hecho un trabajo las chiquillas maravilloso. Potente. Sí, muy potente. Os voy a leerte algunos comentarios que tenemos del público a esta hora, aquí cuando son las 11:46 en La Voz de los que Sobran. En Facebook, Catalina Manríquez dice, es muy importante entender que hoy la violencia más significativa es institucional hacia la niñez. El sistema de salud, de educación y sistema de protección tienen una base ideológica que no considera a niños, niñas y niñas como personas. Son objetos o de protección o de producción, y eso implica un sesgo que invisibiliza a la niñez. Muy interesante comentario de Catalina. María Fernanda Vidal dice, es un compromiso de ambos candidatos, apoyarse mutuamente, recordar que hay más partidos y movimientos apoyando a ambos candidatos. Muy cierto. En YouTube, Patricia Aldunate dice, pregúntenle si van a apoyar a Jadwe si él gana la primaria. Contesta tú, Lorena, mejor. Pero se supone que sí. Me parece que es obvio, es Claro. parte del fair play, o sea, por algo estamos en las primarias. Exacto, yo también creo lo mismo y hay un compromiso de ambas partes, digamos. Si gana Gabriel, las personas Por que eso, han apoyado por a Jadwe eso, tienen que votar por Gabriel por Boric, eso- y si gana Sí. Gabriel Boric, las personas que han, al revés dije, y si gana Daniel, las personas que han apoyado a Gabriel Boric tienen que apoyar a Daniel, y eso es el fair play, y eso si no, ¿para qué van a primarias? ¿No es cierto? Por eso que hay que cuidar la coalición y lo que se dice y hace Tal cual. antes de llegar a esa elección. Compartimos mucho esa mirada por aquí. Sabín Carnera dice, cuando la derecha empieza con la campaña del terror, ellos están asustados de perder los privilegios, a seguir creando más fuerzas y derrotar a los poderosos. Ese es el espíritu justamente para Tal cual. este domingo que queremos nosotros como programa. Desde el principio estamos justamente Sí, po. hablando sobre eso. Creo que de y haciendo cierta un llamado. forma con el tema de la ley de medios, la mejor evidencia de la necesidad de un sistema de medios más plural, con mayor regulación para permitir ese pluralismo, es la reacción que hemos visto de parte de los periodistas empresariales como gremio, defendiéndose y criticando la idea de ni siquiera hablar del tema de ley de medios. Y en eso lo hicimos cuando entrevistamos a la Camila Vallejo también, recalcar que lo que está en juego entonces el domingo, más que una posición de si gana Gabriel Boric o si gana Daniel Jadwe, es cuánta gente sale a votar en esa primaria para una transformación contra el monopolio de poder del gran empresariado. Eso es la Muy de pregunta que acuerdo. tengo, y ojo que pueden votar los independientes y también las personas en el extranjero. Es súper importante porque a nosotros nos ven muchas personas en el extranjero. Recuerden que pueden ir a votar también este domingo en la primaria. Así que entusiásmense, vayan, sean parte de lo que pasa en nuestro país. Siempre es importante este ejercicio democrático. Vayan a votar. Por último, si quieren anulan, pero vayan a votar porque es importante. Tenemos que acostumbrarnos a tener una democracia más participativa, Lorena. Haga usted un llamado también para que vayan este domingo. Sí, este 18 de julio los invito a todas, todos y todas. Hay un círculo muy chico que es el que no puede ir a votar, que son los militantes de una coalición que no pueden votar, obviamente, por candidatos de otra coalición. Todo el resto del mundo puede ir a votar, hombres, mujeres, jóvenes. Y es necesario que vayamos muchos a votar, y muchos y muchas a votar por apruebo dignidad. Ese es como primer antecedente, porque eso va a mostrar que hay una gran mayoría en este país que quiere cambios. Esa población, esos ciudadanos que votaron primero por el apruebo, luego por la Convención Constitucional, que nos tiene a todos, digamos, emocionados, conmovidos y maravillados de lo que significa para el país, esa misma población, y ojalá más aquellos que no fueron a votar en la elección de los convencionales,
ojalá se levanten a votar porque nos estamos jugando el futuro de cambio, un futuro además que tiene que poder apoyar el trabajo de la Convención Constitucional, que sin duda creemos que es un eje para el próximo gobierno. Así que los llamo a votar el 18 de julio y evidentemente los llamo a votar por Gabriel Boric, que desde mi punto de vista encarna el tipo de liderazgo que necesitamos para el próximo periodo. Muchas gracias. Lorena Fríes, abogada de derechos humanos, vocera de la candidatura de Gabriel Boric, hace un llamado entonces a votar. Mira, ya nos están empezando a llegar de nuestro público en el extranjero justamente. Lorena Martínez dice, ya cambié mi turno, mesa 3, Bruselas, Bélgica. Va a ir a votar este fin de semana. Un abrazo, Lorena. Muchas gracias por estar esta mañana, hacerte un espacio en la agenda Gracias a y estar ustedes. aquí.